Buenos días, vamos a dar comienzo al segundo bloque. En esta ocasión es una mesa de discusión titulada Inmigración y xenofobia en la experiencia de japoneses en Colombia, siglos XIX y XX. La mesa está compuesta por Ana María Lara Sayenave, que es comunicadora social y especialista en producción y realización radial, con maestría en estudios latinoamericanos y es candidata al doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Y por Andrés Felipe Cano Ortegón, estudiante de Antropología de 9º semestre de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, en primer lugar, va a intervenir la candidata a doctor Ana María Lara Sayenave. Tiene 20 minutos, más o menos. Yo le voy a llevar el tiempo. Si se extiende un poquito más, no pasa nada, pero intentamos ajustarnos porque vamos mal de tiempo. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, profesor Ricardo del Molino, muchas gracias y muchas gracias al Departamento de Antropología, Diana, Marta Sade, por la invitación. Es muy grato estar con ustedes aquí. Pues un saludo a todos y todas. Bien, yo voy a hacer una presentación muy sencilla a partir de algunas cosas, de algunos hallazgos modestos que logré en algún momento de mi vida y que resultaban como pertinentes para este conversatorio. Esos hallazgos tienen que ver un poco con algo que yo dije me daba un poco de pena cuando vi, bueno, estamos celebrando 110 años de vínculo, de alianza, de estar juntos con un país que es distinto. Y un poco estos hallazgos que quiero presentarles de alguna manera tienen que ver con discontinuidades, con algunas rupturas, con algunas prevenciones que suscitaron esos vínculos de principios de siglo con Japón. Entonces, ese es un asunto pues, que quiero aclarar porque de alguna manera es… en un momento dije, me da un poco de pena porque aquí vamos a contar algunas cosas que encontré que de pronto pueden ser, ay caramba, fuertes, en fin. Rápidamente, yo he sido realizadora radial, trabajé mucho tiempo en Radio Nacional haciendo un programa que puede ser relacionado con memoria histórica. Cuando empezó a hablarse y se puso tan de moda la memoria histórica, hacía un programa que se llamaba Las Joyas de la Corona. Haciendo ese programa tenía un poco acceso a un catálogo de archivo sonoro que hay en la Radio Nacional. Es un catálogo muy interesante en donde, pues ustedes saben, la Radio Nacional desde 1940 está en el país y es un poco la radio pública, la radio del Estado, a veces se comporta como la radio del gobierno, pero tiene algo maravilloso y es que ha ido guardando bastante material desde 1940. Entonces yo hacía un programa a partir de archivo, hice un programa que duró más o menos un año, año y medio al aire, Las Joyas de la Corona, y entonces iba yo buscando el archivo sonoro de los años 40, de los años 50, etcétera, y me encontré con un personaje del que seguramente muchos o todos tienen noticia, que es el doctor Jorge Bejarano, la voz del higienista Jorge Bejarano. Entonces escuchar al doctor Bejarano, yo lo recordaba porque había, de hecho creo que todavía la clínica del niño se llama Jorge Bejarano, no sé, me corregirán, en los 70 la clínica del niño, ya recién murió él porque creo que él murió en el 66, se le puso ese nombre, es decir, es uno de los padres de la pediatría en Colombia, sí, el doctor Jorge Bejarano. Pero mi idea no es hablar de pediatría ni de puericultura, es estar aquí en este evento sobre los vínculos con Japón. Empecé a escuchar la voz del doctor Jorge Bejarano y caramba, pues mucha suspicacia había en lo que él decía sobre los japoneses en Colombia, sobre las migraciones de los japoneses. Reitero, él fue el primer ministro de Higiene, el Ministerio de Higiene se crea con un conservador, que es el doctor Mariano Ospina Pérez, ¿sí? Pero
Jorge Bejarano es un liberal, porque sé que había aquí una discusión sobre si esto de la eugenesia, etcétera, es una cosa de los conservadores, y resulta que el discurso de la eugenesia fue calando en muchos sectores, como vamos a mirar un poquito con lo que les voy a mostrar ahorita. Entonces, ya vamos a escuchar algunos de los audios con los que hice un programa sobre los japoneses en Colombia. Les confieso, no tenía ni idea del fenómeno migratorio. Digamos, no, es decir, para nosotros las migraciones, digamos, Colombia probablemente es un país que no recibió muchas migraciones como por ejemplo Argentina, ¿ya? Entonces como que yo decía, caramba, los japoneses de alguna manera en algún momento del siglo estuvieron acá y entonces pusieron a este señor Bejarano que hacía una guerra contra la chicha a hablar sobre un cierto temor, ¿no? Un cierto temor que le despertaba. Entonces me pareció muy interesante, pues entre otras cosas, porque ahí se incorporaba, vamos a oírlo, una postura que es la degeneración de la raza, es la postura del doctor Jorge Bejarano, y por supuesto una preocupación que es una preocupación civilizatoria, ¿sí? Es la preocupación de la época de liberales y de conservadores, ¿sí? Eso quiero insistir porque él es un ministro conservador, liberal, ¿sí? Pero está en un gobierno conservador, es el discurso de alguna manera, la tendencia de las élites. Bueno, bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a escuchar el primer audio, yo espero que se escuche bien. Aquí va la voz del doctor Jorge Bejarano. El audio 1. Que hacemos todo tan desprevenidamente y sobre todo sin normas ni técnica en algunas ocasiones. La inmigración no nos sorprendió trayendo a la loca razas que no fueran convenientes para nuestro país, que nos hemos escapado de haberlas importado. Y el fenómeno hoy, el problema creado por esta falta de discriminación en la escogencia de ellas, lo están palpando muchas naciones de nuestro continente. Yo recuerdo que por el año de 1930 se planteaba ante la Academia Nacional de Medicina una discusión alrededor precisamente de los deseos del gobierno de Colombia de traer como inmigrantes las primeras familias japonesas. No pudo ser más adverso el concepto de la Academia Nacional de Medicina. Como hombre dado a estas disciplinas, la Academia confió en las mejores manos el estudio del problema. Lo dejó en las del profesor Miguel Jiménez López, quien hizo un estudio que hoy, 30 o 20 años después, no puede ser de más actualidad, que es una verdadera revelación. Pero a pesar de esa voz, vinieron algunas familias japonesas porque el gobierno no quiso atenerse al concepto técnico de la Academia de Medicina, y esas familias japonesas, obedeciendo las órdenes de todos los movimientos inmigratorios que se han hecho del Japón hacia otros países, que son sobre todo de intensa conexión con lo militar y con su respectivo gobierno, venían a situarse a nuestro territorio en la posible emergencia de una guerra que lo dejara bien cerca del Canal de Panamá. Listo, gracias. ¿Sí se entendió? Bueno. Afortunadamente, quizás, hasta ahí. Para nosotros, que hacemos todo tan desprevenidamente y sobre todo sin normas. Okay. Bien, entonces pues este es el primer audio y pues él nos sitúa en un momento, él está hablando como ministro
finales de los años 40, ¿sí? Más o menos en el año 47, un poco demeritando esa actitud abierta del Estado colombiano de recibir, ¿sí?, sin discriminación alguna, lo dice él, a los japoneses, ¿sí?, en un momento en que Japón, y ahí un poco, de alguna manera entró en diálogo con el profesor Ricardo del Molino sobre si esto era o no una migración. Y yo pensando en esto que está diciendo Bejarano, claro, probablemente sí podemos hablar de una migración porque es una diáspora que se mueve a Estados Unidos, que se mueve a México, que se mueve al Perú simultáneamente. Es un montón de gente que sale simultáneamente, entre otras cosas, porque hay una presión enorme sobre la tierra en Japón. La tierra es escasa en Japón y entonces se busca que prioritariamente, claro, son familias las que se mueven, que conocen de cultivo, pero para las cuales no hay suficiente tierra. Entonces Estados Unidos es uno de los principales países que va a recibir japoneses, México también, Colombia, Perú, inmenso, eso es una migración enorme, y Brasil. Sí, de pronto lo que tú anotabas, Ricardo, no es tan grande la proporción, pero si lo miramos en conjunto podemos hablar probablemente de una migración, es una migración planeada por ambos gobiernos, digamos, hay una cierta bilateralidad en ese movimiento. Entonces, vuelvo al doctor Bejarano, él es un bugueño, es decir, está muy cerquita a los japoneses, está ahí, o sea, los japoneses en el momento que él está hablando se está moviendo del norte al sur, sí, del norte al sur, de Corinto a Palmira, nos estaba explicando, creo que una de las ponentes antes era Palmira. Entonces es esa preocupación de un bugueño médico, ¿cierto?, que se presenta como intelectual, como científico, pero que tiene sin duda un papel político. ¿Sí? A él le preocupa que los japoneses en los años 50, recién terminada, o bueno, un poco terminada, perdón, finales de los 40, la Segunda Guerra, estén por ahí cerquita del canal de Panamá. Entonces ese es un poco el contexto en el que él nos está ubicando. Vinieron en los 30, entre otras cosas, vienen ¿por qué? Porque Miguel Abadía Méndez en principio quiere darle impulso a las relaciones internacionales, ve esta diáspora y entonces también se mete un poquito en esa dinámica. Y menciona, y con esto cierro este aparte, al doctor Miguel Jiménez López, que es otro gran médico de la época, ¿sí?, a quien se le pidió el concepto ya antecitos para ver si traían o no traían a los japoneses, y él desaconseja esa migración. Pero ¿por qué la desaconseja? Y con esto ya casi cierro este pedacito. La desaconseja porque nosotros tenemos un legado santanderista. Recordemos que Santander, ¿qué es lo que quiere? El general Santander, años 30, 20 del siglo XIX, él quiere blanquear de verdad la raza y hace unos decretos para que Estados Unidos y los británicos vengan acá a cambio de tierras. Esa es una manera, se estimula esa migración. Entonces, los japoneses evidentemente no coinciden con ese modelo, ¿sí?, que es un poco el legado del general Santander. No es gratis que nosotros tengamos al lado del cementerio central un cementerio británico que hizo construir el general Santander para, digamos, un poco atender intereses demográficos de la población británica en Colombia. Bien, vamos al audio 2. Yo les voy a pedir un favor, si se cansan de escuchar, yo traje solo 4 audios, si se cansan, porque yo sé que el doctor Bejarano tiene su tonito, entonces escuchemos el audio 2, gracias. Dejadme pensar en voz alta, continúa el ilustre higienista. Hay por el mundo 2 tipos de colonización, por el bios y por la crematis. El inmigrante que puebla y el oro que avasalla. El Perú está bajo este doble influjo, inerme y sin advertirlo.
el Japón silenciosamente envía año a año legiones de hombres y mujeres válidos, activos, disciplinados, esclavos de un ideal expansionista. Hay quienes afirman que existen 100.000 nipones en todo el Perú, y de año en año, desde nuestra propia capital, nos obsequia con niños que afloran de su raza y que traen en sus ojos oblicuos enigmática interrogación. Y estas dos corrientes del bios colonizador están amparados por la expansión económica y financiera del yen, creadora de servidumbres implacables, del trabajo y de la prosperidad. Dejadme pensar en voz alta con... Está como en un loop. Bien, aquí entonces él está bien preocupado porque se compara Colombia con Perú. Sí, digamos, ahí sí la dimensión, la cantidad de población migrante es mucho más significativa. Entonces, y él, digamos, tiene ese pánico por ver que tanto en Perú, aunque no lo menciona, y en otros países están allí llegando estos japoneses. Cuando hice este programa de radio del que les hablo, este capítulo para el que usé estos audios, entrevisté y escuché con él al señor Diego Kuratomi. Él es un caleño, heredero de una de esas primeras familias que además alguno de ellos debe ser su abuelo, ¿sí? Ellos creo que son de la familia Kuratomi. Y con Diego, que es un ingeniero encantador, le dije, venga, escuchemos esto. Y me dice, y empezó a escuchar y me decía, Dios mío, siento pena de ser japonés cuando escucho esto. Durísimo, ¿no? Es decir, saber que se referían a ellos de tal manera. Pero me decía, en un acto además de suprema nobleza, me decía, probablemente es la reacción natural de alguien de su época, de la época del doctor Jorge Bejarano. Es el discurso, es la tendencia de esa época. Y pues él me decía, bien, la verdad es que sí suscitaba miedo, probablemente, o se decía que se tenía miedo, entre otras cosas, porque los japoneses llegaron acá a hablar sin hablar español. Es decir, se crea un cierto aislamiento con unas costumbres que nosotros acá no sabemos observar, no sabemos entender, ¿sí? Y eso naturalmente va a ser una herramienta muy, digamos, inmediata para crear cierto terror, ¿sí? Dentro un poco de la lógica discursiva del doctor Jorge Bejarano. Y claro, entonces les parecía una raza peligrosamente trabajadora, ¿sí? Al doctor Jorge Bejarano. ¿Pero por qué peligrosamente? Porque eran ellos allá solitos y la pregunta es, además de traerlos, ¿qué hizo el Estado para que se integraran? Ahí tengo yo la pregunta, ¿sí? Parece que eso fue un proceso muy lento. La profesora nos explicaba que empezaba a haber como una cierta adaptación, digamos, vincularse desde el punto de vista de los ritos religiosos, pero mi pregunta realmente es, dentro de esa gran planeación por traer japoneses, ¿qué pasaba con la idea de integrarse? ¿O la idea era que estuvieran allá aislados? Yo tengo esa duda, no sé responderla. De pronto alguno de las personas que expuso anteriormente nos puede como dar más luces sobre eso. Vamos a escuchar el tercer audio, ya es el penúltimo, es un poquito largo. Pero traen también los japoneses su bagaje patológico, peculiar de ellos. Peña Chavarría, ilustre médico de Costa Rica, graduado en nuestra Facultad de Medicina para orgullo de ella. ¿Acaso no nos reveló también hace muchos años la enorme frecuencia que se había visto en los Estados Unidos de los casos de esquistosomiasis provocada por el esquistosoma japonicum, parásito peculiar del Japón e importado por los japoneses al suelo americano?
que se localiza en el intestino y en el árbol urinario, pero no es también muy frecuente en ellos otra enfermedad debida a otro parásito que es la clonorcosis y que tiene su asiento especialmente en el hígado, provocando con las grandes perturbaciones de esta glándula tan importante edemas, es decir, hinchazón y prontamente la muerte. Pero no sabemos acaso también de la fragilidad de la raza amarilla en frente del bacilo de la tuberculosis. No sabemos de los estragos que causen ellos el paludismo. Cómo fueron barridos los primeros inmigrantes que vinieron a nuestra América, traídos indiscriminadamente al Perú y a Cuba por la acción del paludismo, del pian, del beriberi. Ya conocemos a través de la historia del Japón, de su historia patológica, cómo esta enfermedad ha sido por siglos uno de los más grandes azotes del Japón como de la China, debido a su alimentación exclusiva del arroz. Pero aparte de estos impedimentos, como se diría en el caso de las notificaciones matrimoniales, para aceptar la inmigración japonesa, existe también el hecho económico, y es el de que en ellos hay una virtud que nadie podría negarla, que es el altruismo, que explica precisamente su tendencia al suicidio, que explica la facilidad con la cual ellos se sacrifican, pero que es también motivo de un hecho de honda significación social y del mayor peligro. Y es que por el altruismo viene entonces una cadena verdaderamente estrecha de protección a los suyos, que los hace absorber toda la economía del lugar en donde están establecidos y derivarla exclusivamente en su provecho. Bueno, pues ahí hay un montón de elementos, eso da para una tesis doctoral, pero sí, la cosa es que medicina e higiene no son ajenas a la política. Él nos pone ahí el parásito Japonicum, como dice él. No sé si haya un parásito que se llame Columbianicum, no tengo ni idea, pero pues los parásitos simplemente son parásitos. Pero aquí, como ya nos lo enseñó todas las veces citado Michel Foucault, desde el siglo XVIII el discurso médico es un discurso de verdad y es la posibilidad de control social, ¿no? Entonces, no creo que el doctor Bejarano fuera Foucaultiano, no coinciden en el tiempo, pero es un buen ejemplo para ver, digamos, los alcances y el terror que se puede producir, porque pongámonos en una situación. En 1947, 48, hace el doctor Bejarano estas conferencias y son transmitidas en radio. Es una radio que tiene un alcance más o menos nacional, en donde la gente común escucha esto, la gente común, ¿sí? Con una primaria, pocos aún con bachillerato, ¿cierto? Muchas mujeres que no tienen acceso a educación y les están hablando de la posibilidad de adquirir el Japonicum, ¿cierto? Y les está hablando además una autoridad en pediatría, porque además en radio él hacía sus conferencias sobre puericultura y cuidado del niño, que eso es otra faceta muy interesante del doctor Bejarano. Entonces es interesante como decir, bueno, ¿y cuál podía ser el efecto de una población de alguna manera que está desprevenida, que escucha de manera desprevenida tal discurso? Voy a cerrar este fragmentico y vamos a pasar al último audio.
Y tomé una cita de un historiador que se llama Rodrigo Espina, que hizo la biografía del doctor Jorge Bejarano. El doctor Jorge Bejarano hacía semanalmente, además de sus conferencias en radio, y era un tipo muy activo académicamente, digamos como en la vida pública, y él hace, en una de las columnas del Tiempo que él publicaba, dice lo siguiente, lo leo rápidamente: lo que necesitamos ante todo es crear una raza fuerte, sana, sin gusanos en el estómago, sin dientes careados por falta de cal, sin sangre empobrecida por la malaria y el paludismo, sin carne atormentada por la sífilis o la tuberculosis, con abrigo en los páramos, con agua pura en los llanos ardientes, que vista adecuadamente y que no viva en infectos tugurios. Es un problema de alimentación, de educación popular y de mejoramiento de la raza. La cuestión social no se puede entregar a la demagogia ni a la improvisación, porque se refiere ni más ni menos que a la conservación y al mejoramiento de la raza. Entonces aquí es obvio que se conjugan aspectos morales con la idea del progreso y que los intelectuales formados en ese periodo hacían muy bien, un poco hablaban muy bien en esa doble clave. Y por supuesto, aunque aquí no es explícito, la religión va a ser como una de las bases para anudar esta relación entre el ideal de progreso y la base moral que debe sustentar ese progreso. Bien, vamos al último audio y ya voy cerrando entonces esta… En 1941, cuando nuestra incorporación en la guerra mundial, el gobierno hizo salir a los japoneses que ya estaban reproduciéndose en una forma extraordinaria, en la que ustedes van a ver ahora cuando me detenga en más detalles sobre sus inconvenientes, en la misma escala en que se han reproducido en el Perú. Y sus famosos campos de arroz, que fue para lo que vinieron, no eran otra cosa que campos de aterrizaje camuflados. Nos hemos evitado, pues, un tremendo Pearl Harbor como el que contemplaron los Estados Unidos, que ahí en su propia entraña les asestaron el golpe. ¿De qué se ríen? No entiendo. Hay varios allá riéndose. Sí, es impresionante, digamos, como escucharlo a él. Me hizo falta un asunto. Aquí fue donde él menciona que se están reproduciendo de una manera impresionante. Entonces, yo hablaba con el ingeniero Diego Curatomi y pues hablábamos de eso. Y me decía, bueno, en los años 50 habría que ver, por ejemplo, regiones como Antioquia. ¿Cómo está la reproducción en ese periodo? ¿Sí? Mi tesis en el doctorado es sobre las mujeres antioqueñas y pues estoy revisando muchas hojas de vida en este periodo, la mayoría 14, 16, 17 hermanos. Pero pues para el doctor Bejarano era un argumento para, insisto, sembrar ese terror, ¿no? Es el asunto. Y lo que en el fondo probablemente había era un poco el miedo al poderío militar, que sí, probablemente, y ahí quienes son historiadores del Japón ya para los años, finales de los años 40, pues es evidentemente fuerte, sí, en Japón, pero pues la cosa es a nosotros, ¿en qué nos toca? Pues nos toca simplemente porque nos estamos alineando bastante bien como hemisferio y digamos que el doctor Bejarano no es directo en decirlo, no va a ser directo en decirlo, él se forma en Francia, en pediatría, pero después empieza a hacer parte, o más bien a replicar la escuela norteamericana de pediatría. Entonces, digamos, tiene una cierta afinidad y un poco la idea es generar este terror de tener japoneses acá, pero pues resulta que no es tan directamente influenciador, diría yo, con nuestro contexto. Entonces, por eso pone ahí el ejemplo de Pearl Harbor. Vamos a tener nosotros en Colombia un Pearl Harbor, o en Perú vamos a tener un Pearl Harbor. Está
como me dijeron acá, un poco divagando y para generar ese miedo. Bien, yo quería mostrarles estos audios que la verdad es que cuando uno trabaja con archivo sonoro, el archivo dice más cosas de las que uno dice, a menos que uno haga la gran tesis allí. Voy a cerrar con un elemento que es casi de la misma época. Después de Mariano Ospina Pérez, vienen otros años ahí muy complicados y en el 53 toma el poder el general Rojas Pinilla. Ojo, porque esto es la radio, esto es radio. Es decir, se sabe que la radio es un instrumento político muy importante. Y el general Rojas Pinilla, ¿puedes abrir por favor la otra página que teníamos allí abierta? Y había otra paginita, eso, ¿puedes bajar un poquito? Eso, perfecto. Entonces el general Rojas Pinilla, a ver, les cuento antes, este es un carnet de un radioactor. En ese tiempo la radio tenía algo que lastimosamente no tiene hoy, que es radionovela y radioteatro, que creo que es una de las cosas más bonitas. Cuando uno oye Oxígeno en la buseta o en el taxi, uno cómo lamenta que esto se haya perdido, ¿no? Entonces, ¿qué hay acá? Esto es un carnet del Instituto de Artes Escénicas que a esta persona la identifica como radioactor. Esta persona era un director de radioteatro de la Radio Nacional de Colombia. Esto es durante Rojas Pinilla, 1955. Y el carnet está firmado por el director del Instituto de Artes Escénicas, que es el maestro Sequizano. Ustedes saben que Sequizano es una persona, digamos, de una influencia muy importante acá en el teatro colombiano. La salita, una de las salas del Teatro de la Candelaria, lleva su nombre. Y Sequizano, yo no soy biógrafa de Sequizano, pero pues cuando vi este carnet me pareció interesantísimo. Yo dije, vea, un japonés. Y resulta que Sequizano es un personaje, en internet hay muchas, y probablemente aquí haya alguien que haya trabajado su biografía, pero muy brevemente, es un japonés que llega a México exiliado de la Unión Soviética del periodo estalinista, pero había vivido antes, un poquito antes del periodo estalinista, porque había huido de Japón, entre otras cosas porque hace teatro proletario, crea teatro proletario, su grupo, su escuela tiene ese nombre, y es expulsado de Japón por marxista. Entonces él va a dar a la Unión Soviética, se queda a vivir allí un tiempo, allí conoce a Stanislavski, ¿sí?, que es el maestro del teatro vivencial, ¿ya? Y después sale también exiliado de la Unión Soviética, ¿no?, probablemente porque el estalinismo es otra mirada distinta al marxismo en el que creía Sequizano. Y se va a vivir a México, que es un lugar que recibe muchos exiliados en ese periodo. Y allí funda, creo que se llama la Escuela Nacional de Arte Dramático, o sea, es una persona en México muy importante. El general Rojas Pinilla, ¿qué hace? Él quiere hacer una gran televisión, ustedes saben, y quiere hacer una radio, mejor dicho, como dicen los jóvenes, con todos los juguetes. Entonces, ¿qué hace? Se trae al maestro Sequizano. Entonces, todos los, digamos, viejos o actores de vanguardia se forman con Sequizano. Es un maestro. Yo tuve la oportunidad de hacer un disquito que, si a alguien le interesa, creo que está en línea, que se llama Historias de Onda Larga, y muchos mencionaban a Sequizano como su maestro. Es decir, hacer radionovela en los años 50 y 60 se hacía con actores que habían pasado por la escuela del maestro Sequizano, y a él le toca irse pitado, porque empieza a cundir la especie de que él es marxista. Entonces, por muy Rojas que sea, o sea, el general Rojas que lo haya traído, él mismo dice, se va. ¿Sí? Entre otras cosas porque muchos radioactores son bastante godos. Estos radioactores que adaptaban teatro clásico, muchos de ellos van a ser bastante godos. Bueno, hay algunos nombres allí que uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Víctor Mayarino padre, que de pronto sí era godo, entonces él como que trató de que se fuera. Eso yo no conozco a fondo esa historia, pero se me acabó el tiempo, lo lamento. No, y ya, se acabó el tiempo.
Se acabó el tiempo, entonces pues no, quería contarles como esto, un poco el valor del archivo sonoro y como esas señales que va ahí por ahí dispersas y que si uno las reúne encuentra una capa, una pequeña capa para contar la historia. Bueno, muchísimas gracias, Ana María, por tu interesantísima comunicación, de verdad, muchísimas gracias. Luego abriremos la discusión, pero no voy a discutir contigo, entonces no, ha sido fabuloso. Bueno, entonces ahora vamos a darle la palabra a Andrés, que es estudiante, 9º semestre de Antropología. La mayoría le conocéis, enamorado de Japón, y es ejemplo de los alumnos del externado por su capacidad analítica, por su duda, porque duda, y hay que decirlo públicamente, por su aceptación a la crítica. Él es uno de los mejores alumnos que ha aceptado al menos mis críticas, y así es que te lo digo en público, ¿vale? Te lo digo en público. Y sobre todo porque en público hay que decir que es el responsable principal, junto con otros compañeros, de que todos estemos acá. Entonces, muchas gracias y tienes tu tiempo. Gracias. Bueno, digamos que tomando un poquito lo que decía la profesora, yo también quiero recalcar en la importancia del archivo, ya no sonoro, sino en aquellos documentos viejos que normalmente creemos que no tienen importancia. Yo creo que la investigación que les voy a mostrar aquí es un pequeño recorrido que he hecho a través de revistas viejas, quebradizas, rotas, archivadas, con olor a guardado, que en definitiva a veces creemos que no tienen una gran importancia, pero que en realidad nos dejan conocer un gran contexto para la antropología, para preguntarnos el porqué de las cosas o al mismo tiempo como tener una sagacidad para seguir pistas. La presente ponencia se llama La amenaza amarilla, la guerra secreta de Colombia y América Latina contra los emigrantes del sol naciente. Comúnmente se cree que la guerra contra el imperio japonés se libró después del ataque a la base norteamericana Pearl Harbor el domingo 7 de diciembre de 1941, o que los Estados Unidos fueron los únicos involucrados en aquella cruenta guerra, o simplemente se cree lo que cuentan los libros de historia, de que aquella guerra llevada a cabo en el Pacífico era entre los héroes de barras estrellas y los animales desalmados del Pacífico. Si lo pensamos bien, la guerra siempre se puede leer en las páginas escritas de los historiadores con muchas otras facetas, pues además muestra un enfrentamiento armado en donde aquel con el mazo más grande tendrá la última palabra. Pero estas no fueron las únicas formas de guerra que se libraron en el convulsionado siglo XX. El presente trabajo pretende mostrar aquella guerra librada en las sombras, en donde muchas veces el héroe que hemos conocido hacía el papel de villano. Popularmente se cree que Latinoamérica no participó abiertamente en la Segunda Guerra Mundial, y en parte es cierto, pues en las Américas el conflicto no se vio con igual intensidad. Pero la historia que propongo contar quiere dar a conocer aquella guerra que no se libró con armas en nuestro territorio. Este relato quiere dar a conocer un enfrentamiento en donde se disparaban palabras y discursos xenofóbicos a diestra y siniestra a aquellas personas que eran vecinos o amigos, en donde los dirigentes latinoamericanos y gran parte de la sociedad del común se atrincheró en discursos eugenésicos o de diferencia y superioridad racial. Esta es la otra cara de la historia, en la cual los héroes las hicieron de villanos, pues los campos que lucharon por destruir al otro lado del Atlántico fueron levantados en sus propias tierras, en aras de proteger la libertad y defender su patria de aquellos extraños que habían llegado del Pacífico, en donde la destrucción masiva del otro no se encontraba en una suntuosa y moderna bomba, sino en el incesante voz a voz y aquellos medios de comunicación que entre sintonías y páginas daban fuerza a una nueva guerra. Entonces lo que pretendo mostrar aquí es cómo se empieza a liberar una guerra, como lo mostraban ahorita los audios, en donde la sospecha
o digamos la diferencia racial es la que empieza a marcar este conflicto. No era ese resentimiento patriótico, como digamos lo menciono aquí, de que no, perdimos la libertad, carajo, tenemos que hacer algo, sino es todo lo contrario. Empezamos a ver de que se empieza a traer un discurso. Se empieza a traer un discurso a través de medios de comunicación, a través de diplomáticos, que empiezan a hacer eco en medios de comunicación. Entonces, para esto, pues les voy a mostrar el análisis de archivo que he realizado, que abarca de 1941 a 1947 en la revista Cromos. Se preguntarán por qué la revista Cromos, porque tiene algo muy particular. Y es que esta revista estaba acompañada de imágenes, como se van a dar cuenta a lo largo de la exposición, que le mostraban a la ama de casa cómo era ese enemigo que estaba rondando allá afuera. Cabe resaltar que esta información no era ni siquiera escrita por personas de aquí de Colombia. Llegaban en un apartado que tenía la revista Cromos, que se llamaba las Cartas de Nueva York, las cuales venían escritas para ser impresas directamente del New York Times. Es decir, esa guerra, esa amenaza amarilla empezó a llegar por medio de lo que ni siquiera conocíamos. De hecho, se va a dedicar más adelante una noticia, como lo pueden ver aquí en el tablero, a descifrar cómo era ese enemigo japonés, porque nosotros no teníamos ni idea. ¿Qué ocurre? Este enemigo japonés empieza a ser validado desde la academia, como lo explicaba la profesora. Se utilizan académicos americanos, médicos, pero al mismo tiempo se utiliza la experiencia de las tropas americanas en el Pacífico. Por ejemplo, este texto empieza a hablar de cómo los soldados americanos empiezan a describir al soldado japonés. Entonces, aquel misterioso sujeto se describe de la siguiente manera: el soldado japonés medio de 1,58 m y 59 kilogramos de peso es 12 centímetros más bajo y unos 12 kilogramos más liviano que el soldado americano medio. Sin embargo, puede llevar en su espalda un peso de 75 kilogramos sin separar las piernas. Un batallón de japoneses puede recorrer de 32 kilómetros diarios. Los patrulleros especiales cubren 100 kilómetros a pie entre la medianoche y la mañana. Con 2 años de colegio superior, el soldado japonés medio es tan ilustrado como un congénere norteamericano y en más de un aspecto, mucho más. Casi la mitad de los soldados japoneses han estudiado el inglés. Casi una cuarta parte de ellos puede hablar eficientemente el inglés. Está bien adiestrado, lo mismo que sus oficiales. Su aprendizaje militar se inició desde los 8 años. Empezamos a ver cómo ese enemigo japonés se empieza a mostrar como algo que es temido para cualquiera. Una persona que desde los 8 años empieza a ser entrenada para las fuerzas militares, para el espionaje, para la traición, pues a cualquiera le empieza a dar miedo. Y eso es lo que se empieza a repetir una y otra vez en apartados de la revista desde 1941. Empezamos a tener esa pesquisa, así, esa curiosidad, pero no es sino hasta que cae la Segunda Guerra Mundial que empezamos a ver esta clase de noticias. En esta noticia se empieza a mostrar cómo el japonés tiende a tener apariencias animales. Entonces se revuelcan, tienen madrigueras, huyen de los soldados americanos como si fueran una manada de, como comúnmente se van a describir en los cómics americanos, como ratones. Esta era una estrategia norteamericana para volver un animal que se tenía que erradicar de todas maneras y en cualquier momento. Este discurso no solamente se replica en Cromos, sino empieza a tener eco alrededor de América Latina. Cuando los nazis empiezan a caer en Europa,
y digamos la Guerra del Pacífico empieza a sonar más, la revista Cromos enciende la nueva idea, encontró el huevo de oro de las futuras publicaciones. Empezamos a ver cómo después de que se hace este anuncio en la revista, En marcha hacia Tokio, con el gran barco llegando hacia las costas del Pacífico, llevando a los soldados de la libertad a luchar esa guerra, se crean en simultáneo noticias como estas. Tenemos que empezar a comprender a estos japoneses, pero como no tenemos noticias de esa guerra, empezamos a buscar otras fuentes. En esta noticia, los ojos japoneses, se hace un comparativo entre los ojos occidentales, como pueden ver de una mujer, podría ser europea o americana, y los ojos de una japonesa. Lo interesante de esta noticia es que el texto es todo un argumento militar para decir que los ojos rasgados de los japoneses son en sí una desventaja para la milicia y que por tal motivo estos desalmados seres se sometían a operaciones quirúrgicas para quitarse el párpado manchuriano que los hacía estar enojados con todo el mundo. No solamente vemos estas noticias, sino que empiezan a aparecer cuentos como El viejo samurái o curiosidades como el ritual del harakiri o también sobre las espadas japonesas. La revista Cromos empieza a lanzar y a mandarle a las amas de casa un sinnúmero de historias, de novelas escritas en donde el japonés representaba una amenaza. Aquí, como podemos ver, por ejemplo, en el ritual del harakiri, sí explican, digamos, el ritual, explican, digamos, el procedimiento, pero hacen especial énfasis en hacer una propaganda de guerra. Dicen, si el emperador de Japón está perdiendo, ¿por qué no se ha hecho el harakiri? Las tropas americanas ya le han dado motivos, pero no lo ha hecho. Entonces empezamos a ver cómo se empieza a hacer esa mella a través de las noticias. Una de las cosas que es importante dentro de este contexto, de esta guerra que en pocos contextos nos pertenecía, es lo que se va a llamar como la no intervención, sí colaboración. ¿Qué ocurre? Durante los años 30 del siglo XX, los países de Latinoamérica se estaban reformulando unas políticas en donde ellos decían, oiga, yo me quiero relacionar con usted, pero yo no quiero que usted intervenga mis políticas o que me diga yo cómo tengo que gobernar. Inmediatamente, el presidente de los Estados Unidos cambia su política y dice, está bien, yo concuerdo con ustedes, se hacen reuniones en La Habana en 1928 y se hacen reuniones en Buenos Aires en 1936, en donde los latinoamericanos le van a decir a Estados Unidos, ¿sabe qué? No quiero que usted me diga cómo vengo a ser patria. Entonces los americanos dicen, no, está bien, yo no le voy a decir, pero le voy a colaborar. Y a cambio de la colaboración que yo le voy a dar, necesito de ustedes un apoyo incondicional. Ese apoyo incondicional es lo que va a llevar a que empiece esa guerra secreta. Porque si bien ya teníamos un eco de estas noticias en los periódicos colombianos, no es sino hasta que nos sentimos comprometidos con ese buen vecino que teníamos, en que los políticos empiezan también a ejercer presiones diplomáticas frente a la población japonesa. Es interesante, y eso me parece muy importante mencionarlo, es un apartado que se hace en un texto sobre la guerra interna contra el Japón, y el antropólogo Galindo escribe un texto muy extenso y muy detallado sobre la guerra que se vivió en México. Él hace una mención a que esta guerra no tenía ya un tinte de sentimientos encontrados por lo ocurrido en Pearl Harbor, sino era ya una guerra racial. Él cita al militar al mando de la fuerza de control en el Pacífico, y él dice, esta raza japonesa es una raza enemiga, y aun cuando muchos japoneses de segunda y tercera generación hayan nacido en suelo americano,
posea ciudadanía estadounidense o se haya americanizado, los lazos raciales no están disueltos. A partir de estas políticas que empieza a tener la Armada norteamericana, se empieza a gestar ya no una guerra militar, sino una guerra de tinte racial. Es una guerra en donde esa persona distinta empieza a representar una amenaza, como veníamos en los audios de la profesora, ya no con fines médicos, sino con fines ya de urgencia. Esta gente rara, esta gente de la que no podemos esperar, digamos, algo bueno, va a venir a las Américas y ¿qué nos puede hacer? Como bien se escuchaba en el audio, el vicepresidente de la… el político Guillermo Rodríguez informa al diario El Popular que Corinto, situado en el departamento del Valle del Cauca, existe una concentración de japoneses que con pretexto de labores de agricultura tiene allí campos de aviación que quedan a 1 hora de vuelo de Panamá. Empezamos a ver que este nuevo temor que llega con estos nuevos enemigos giran en torno a que Panamá va a ser atacada. Pero como Panamá estaba a cargo de la política de protección norteamericana, ellos le piden a todos sus aliados una protección inmediata. Entonces se le empieza a exigir al gobierno colombiano que empiece a ejercer políticas contra los japoneses. La profesora San Miguel en su libro tiene una frase que me parece muy interesante para ejemplificar esto, y es: Colombia no solo perdió el Istmo de Panamá y cualquier posible beneficio generado por la construcción del canal transoceánico, sino que también su independencia política a favor de los intereses de la seguridad del canal. Esa pérdida de iniciativas propias del gobierno, esa idea de nosotros querer relacionarnos con la población japonesa, se vio cortada inmediatamente por la amenaza que representaban estos japoneses en el país para el futuro ataque al canal. Entonces esta guerra nos pone a pensar en algo, y esta es una guerra entre criollos, hijos de criollos, y entre los hijos del sol naciente a la larga, porque lo que se empieza a hacer es una guerra en términos de usted es diferente a mí y por tal motivo debo tenerle miedo. Como lo vamos a ver, se empieza a generar ese temor a través de estas imágenes. Empezamos a ver un Japón desconocido, un Japón que tiene ataduras, digamos así, como yo le nombraba, trabas atávicas. Empezamos a ver un emperador que con solamente mover un dedo puede hacer que las personas mueran por su designio. Empezamos a ver en los discursos de esta gente toda una cantidad de referencias a que el japonés es el enemigo por antonomasia y que tenemos que hacer algo. Es por tal motivo que se empieza esa guerra secreta en Colombia. Y dice, la guerra dice así: ahora bien, dentro de esta guerra secreta, Colombia tomó acciones que estaban a su alcance para poner fin a aquella inclusión del enemigo en sus tierras. Fuera de las campañas de desprestigio, deshumanización y propaganda con fines de propagación de paranoia masiva, el país tomó 2 medidas directas para acabar la amenaza amarilla de una vez por todas. La primera medida que se tomó sería un ataque político y de inteligencia dirigido al consulado de Japón en Bogotá. ¿Qué ocurre? Como necesitábamos empezar a buscar a ese espía que se encontraba entre nosotros, el gobierno empieza a radicar un comunicado a la Policía Nacional en donde se le pide que se infiltre al consulado japonés. ¿Qué hace la Policía Nacional? Hace toda una estrategia para poder entrar. Cortan la luz en la manzana, ellos se visten como personas encargadas del mantenimiento y les dicen: señores, tenemos que entrar para arreglar este problema. En lo que ellos entran al consulado, empiezan a buscar radios, planos e información que dijera: van a atacar el canal y Corinto es un problema.
Ahí empieza a haber una discusión, entonces digamos las personas que trabajaban en el consulado les dicen que no pueden entrar a ciertas partes, la policía ya no en voz de electricistas sino en voz de policías empiezan a hacer una algarabía adentro y eso llevará a que ya con los problemas acarreados también por Pearl Harbor se expulsara a los diplomáticos japoneses del país, dejándolos solamente a merced de la embajada española, la cual hasta ese momento era neutral en el conflicto, pero que dadas sus relaciones posteriores con Japón en su expansión hacia China, tendría problemas y por última acarrearía dejando solos a todos los japoneses en el país. Antes de observar cómo fue llevado el primer ataque contra la amenaza amarilla, es importante mencionar que en 1940 la colonia japonesa del Jaguar, ubicada en el corregimiento de Corinto, Cauca, se había establecido prósperamente en la zona por los japoneses provenientes de Fukuoka. Pese a las dificultades, aquellos japoneses raramente se relacionaban con los pobladores aledaños. Lo importante de esto es que a pesar de que estos japoneses empezaron a quedar solos, el gobierno expulsó a sus representantes, después se empieza a construir a través de ese mismo furor, el gobierno estadounidense a través de toda la presión internacional les dice, ustedes tienen que copiar los mismos modelos que nosotros, tienen que concentrar a la población japonesa y tiene que ser ahora. Por tal motivo, el gobierno colombiano levanta en Fusagasugá un centro de concentración para japoneses que tenía el nombre del Hotel Sabaneta. En ese centro de concentración se llevan a los hombres de la colonia japonesa y además también se llevan a hombres alemanes. Lo interesante de esta gente que fue llevada a esa reclusión es que en el caso japonés eran escogidos por sus características físicas y culturales, llevando a que en algunos casos esta población como que intentara tener un bajo perfil, dado que como también podemos ver, Colombia declaró que si había 3 japoneses juntos en un solo sitio era ya cuestión de preocuparnos, podía ser una organización terrorista. El término terrorista lo utilizo, por favor, por la siguiente noticia en donde vemos cómo la revista Semana saca un comunicado que viene de Brasil y ellos dicen los japoneses van a ser ilegales en este país porque hacen parte de organizaciones terroristas y fanáticas ligadas al emperador. Entonces pues yo sé que el tiempo es corto, no les quería comentar toda la guerra secreta, la gracia es que pues busquen también como que aparezca esa llama que los introduzca en otros conflictos que en muchos casos han tenido discursos que hoy se están volviendo peligrosos dentro del contexto de la migración colombiana. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Ana María. Entonces vamos a dar inicio a una ronda de comentarios, preguntas, críticas. Cualquier aporte es válido. Y si no, yo tengo. ¿Alguien? Bueno, pues voy a empezar yo. Ah, ¿dónde? Muchas gracias a Ana María y a Andrés Felipe por todas sus enseñanzas de hoy. Solamente quiero hacer un par de comentarios. Ana María, me pareció oírte decir que la inmigración japonesa a Colombia había tenido parte los 2 gobiernos, Colombia y Japón. ¿Dijiste eso? Inferencia al gobierno colombiano y el gobierno japonés. ¿Dijiste eso? Me pareció haberte oído decir, no solamente quería comentar que el gobierno colombiano no participó para nada en la inmigración de las familias de agricultores que vinieron al Cauca. Primero, el ministro de Relaciones Exteriores
que era Carlos Uribe Cordovés, fue muy amable y permitió el visado de las primeras familias y de las siguientes con un telegrama que le envió al cónsul en Tokio, Carlos Cuervo, en Yokohama, Carlos Cuervo Borda, diciéndole que no son inmigrantes ni se acogen a la ley colombiana de inmigración. Y al ir a embarcar en Yokohama, ellos firmaron un documento cada uno en el cual decía que no eran inmigrantes, o sea, eran viajeros, y que ellos, por consiguiente, no tenían derecho a los privilegios concedidos a los inmigrantes. Entonces, fue algo de un solo lado. Y también en 1938, cuando el representante, o no era el cónsul, era alguien anexo al consulado en Tokio, mandó un comunicado al ministro de Relaciones Exteriores aquí en Colombia. Le decía que los japoneses parece que no tienen interés en la inmigración, ya que han encontrado otros lugares como Manchuria, a donde están emigrando. El ministro le respondió, es que aquí Colombia no tiene interés en la inmigración japonesa, ni nunca la ha habido, ya que los que llegaron a Colombia, al Cauca, pagaron de su propio bolsillo todos sus gastos. O sea, para el gobierno colombiano esta era la imagen, ¿no? Si pagan los gastos, no son inmigrantes. Bueno, el otro comentario que le quiero hacer a Andrés Felipe y también a Ana María, lo que oíste, los presentaste, nos hiciste oír del vídeo o los artículos de Cromos. Yo no sé si ustedes tengan algún dato, yo no lo tengo, de cómo, digamos, los japoneses, quizá el gobierno, no lo sé, hubieran reaccionado a toda la cantidad de sandeces que decían, que publicaban, y lo que decía, ¿cómo se llama?, Bejarano, espantoso todo lo que decía, irrespetuoso totalmente al ser humano. Sin embargo, ¿cómo reaccionaron los japoneses? Mostrándole al mundo, después de que quedaron derrotados y destrozados durante la Segunda Guerra Mundial, mire, nosotros vivimos con dignidad y les vamos a mostrar a ustedes quiénes somos, convirtiéndose en la segunda potencia mundial después de los Estados Unidos, económicamente, socialmente, culturalmente. Así respondieron los japoneses a esa cantidad de sandeces que publicaban los periódicos y que decían los políticos colombianos y yo no sé, en otros lugares del mundo. Pero si ustedes saben de algún japonés que hubiera respondido a esto, pues sería como interesante saberlo. Gracias. A mí me gustaría, tú mencionabas los comentarios que se hacían en la radio con respecto a la cuestión de que el Japón representaba una amenaza para la salud pública. Entonces, si en torno a estos comentarios que se hicieron, si se hicieron una serie de reformas internas, digamos, dentro del país, si también se hizo un control poblacional de los japoneses, quisiera saber un poquito más a profundidad sobre esos datos, sobre si hubo una reforma a la salud en Japón, aquí en Colombia, sobre el problema que se estaba planteando en esa emisión de radio y sobre el mismo control poblacional. Listo, gracias. Listo, yo les voy a dar pues, un aporte más que todo. Lo que estaban hablando, lógicamente, de todo lo que decían sobre los japoneses y demás, eso es de un contexto básicamente de guerra, ¿no? Como ya lo habían explicado usted, Andrés más que todo, lo enfatizó, que puede ser, ¿por qué? O sea, porque empiezan a hablar, no sé, falsedades. ¿Por cuál es la razón? Entonces, eso es infundir miedo, ¿no? En todos los contextos posibles. Entonces, ¿por qué no lo hacían porque los norteamericanos, porque americanos no es una palabra para decir a los estadounidenses, porque los norteamericanos, básicamente los estadounidenses, hacían esa publicidad, ¿no? Esa publicidad básicamente era
como el eje de la propaganda negra. Y eso no lo hacían solamente los estadounidenses, sino también los alemanes en tiempos de guerra. Entonces hay como una balanza, se puede decir así. Es lógico que todo eso que dice ese ministro lógicamente es falso, si usted lo ve así, porque, o sea, los japoneses, ¿qué significaban? Los japoneses significaban como que un tipo de enemigo, ¿sí? Y eso tiene muchas relaciones, porque lo podemos ver hoy en día, ¿no? Un ejemplo de hoy en día se puede igualar como a la situación que vivían los árabes, ¿no? Personas del Medio Oriente, que no, entonces si vive alguna persona del Medio Oriente en una cafetería y automáticamente es terrorista, ¿sí? Ya lo podemos ver como la balanza, algo así. Entonces, es como decir que cuando los colombianos van al exterior y dicen, no, usted es colombiano, entonces usted, si es mujer, es prostituta, si es hombre, es ladrón, si es narcotraficante, Pablo Escobar, cocaína. Entonces ya vemos ahí a dónde estamos llegando como sociedad, y no una sociedad como de un solo país, sino una sociedad mundial, donde las personas tienen un cierto desprestigio de la nacionalidad. Entonces, si vemos ahí todo eso, ¿qué pasó con Japón después en ese lapso de la Guerra Fría, no? Porque si usted lo ve así, los que ya llevan la propaganda negra en ese lapso eran los aliados del Pacto de Varsovia. Entonces, en esa propaganda, ¿quiénes eran los afectados en ese marco? Un comentario pequeño en relación con el problema de la ideologización y de toda la teoría eugenésica en boga en finales del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX, que, bueno, aquí los japoneses sufrieron de ese racismo de larga data en Colombia, pero ellos mismos aplicaron esta teoría a sus propios vecinos, con el prurito de ellos ser una raza mejor, superior, la teoría del Nihonjin Ron, de la cual fueron víctimas los coreanos, los chinos y bueno, etcétera. Entonces es una paradoja. ¿Hacemos ya las últimas y contestáis todas? ¿Sí? Bueno, yo tengo rápidamente para Ana María, es muy directa. ¿Cuál es su opinión sobre, ¿se creía el discurso Jorge Bejarano? ¿Se lo creía realmente? ¿O era sí, él mismo, si se lo creía él, o si había todo un programa ideológico detrás? Y luego lo que estamos hablando de falsedad y tal, lo del parásito, que es una barbaridad, ¿no tendría relación con el anisakis, creo que se llama, que es por comer pescado crudo? Entonces, no sé, para también salvar un poco al hombre, a Jorge Bejarano, a lo mejor hay una parte de todas estas mentiras que hay algo científico. Para Andrés, ¿has visto alguna relación? Porque me llama mucho la atención lo de los ojos manchurianos, ¿no? Cuando están hablando de los ojos manchurianos, japoneses, supongo que como son traducciones, pero no sé si has encontrado algún tipo de relación con los ojos indígenas, que los ojos indígenas tienden también podrían ser manchurianos, ¿no? Esa barbaridad, ¿vale? Y luego para los dos, sí, ha hablado Ana María sobre que hacen hincapié en el supuesto altruismo de los japoneses, en tu caso, como los llaman, bueno, como ratones. Yo me venía más una idea como de hormigas. ¿Habéis pensado si debajo de esa masa japonesa que están denunciando, no sé si habrá una defensa del liberalismo y del individuo, que se está imponiendo ya en los años 40 y sobre todo por la influencia de Estados Unidos?
Bueno, antes de responder, no sé si logré responder todo. Me gustó mucho tu presentación, Andrés. De verdad, muchas felicitaciones, me aprendí mucho. Muchas gracias. Bueno, gracias a la profesora por las aclaraciones que hace sobre, digamos, estos aspectos un poco de corte diplomático que son, francamente, aspectos objetivos sobre el transcurrir o cómo se dio esa dinámica de la llegada de los españoles, de los japoneses. Lo miré a él y dije, la llegada de los españoles. Lo siento, profe. Bueno, muy bien. El otro elemento que nos preguntaba, creo que, no sé si fue la profesora o alguno de los otros interlocutores, y es el control poblacional. No, si después de todo esto que hablaba el doctor Bejarano, ¿cuál era el control poblacional? Entonces, acordémonos de una cosa, aquí había, además de la iglesia, había, digamos, algo obligatorio para casarse o para vivir, que eso era el certificado prenupcial, digamos, eso estuvo hasta los años, creo que 60, tempranos. Y realmente la planificación familiar a nosotros llega en los años 60 con Profamilia y con todas estas campañas que ambienta o para ambientar que hace Sutatensa. Realmente el control poblacional se hace con terror, ¿sí? Básicamente con terror. Digamos, creo que ahí respondo un poco la pregunta que tú estás haciendo, ¿sí? Sin embargo, y ahí uno tiene que entrar a ser más o menos ponderado, porque sé que todos estos discursos del doctor Bejarano le dejan a uno una ampolla y una vergüenza, y yo digo, pero ¿cómo alguien puede decir esto? Pero por otro lado, tenía unos discursos que para su época, porque ya hoy en día es otra cosa, sobre el cuidado de los niños. ¿Sí? El cuidado de los niños en el doctor Jorge Bejarano, digamos, en los años 40, 50, empieza a ser, digamos, como a despertar un cierto interés para mirar a los niños, no solamente como algo un sujeto al que se le impone, sino obviamente con todo lo que implica mirar en la distancia. ¿Ya? Y el cuidado de la mamá, que es a su vez quien cuida al niño, porque la mamá, eso sí, con el doctor Jorge Bejarano, tiene que quedarse en la casa, ¿no? Con el doctor Jorge Bejarano, digamos. Entonces ahí son como distintas facetas que uno va viendo con él, pero pues, en fin, el control poblacional empieza en los años 60 y hay que hacer unas campañas muy fuertes, digamos, como para, me refiero a la planificación familiar, ¿no? A la reproducción responsable, como llamaba Radio Sutatensa. El otro es si se creía o no el discurso del doctor Jorge Bejarano. Yo creo que sí se lo creía, sí, o sea, él es tremenda, si uno empieza a hilar fino, él es tremendamente coherente en todo lo que dice, ¿sí? Pero va a ser, digamos, ahí sí los expertos en eugenesia tienen mucho más claro el asunto, pero yo entiendo que hay unas eugenesias positivas y unas negativas, ¿sí? La famosa negativa es la de aniquilar a todo el mundo, la positiva es la de sacar a la gente de su ambiente y mejorarle su ambiente. Que sea positiva no quiere decir que yo esté de acuerdo, ¿no? Entonces, pero digamos, eran los discursos que estaban allí andando y yo siento que el doctor Bejarano va como por ese lado de cambiar de ambiente a la gente, ¿no? De ponerla, digamos, en casas más limpias, que el obrero tenga más condiciones de salubridad para que sea productivo, sin duda alguna, ¿cierto? Y obviamente siempre mirándolo con desprecio y con distancia y con un aire de superioridad, que es un poco lo que se propone todo el discurso eugenésico. Hay una superioridad de las élites, ¿cierto?, que hace que esas élites sean las verdaderas virtuosas, los ciudadanos virtuosos son ellos, el resto nosotros somos, ¿cierto? Lo último que quisiera decirlo, el altruismo, que es uno de los asuntos que le preocupan al doctor Jorge Bejarano, que es una cosa muy complicada, ¿cómo le va a preocupar el altruismo? Pero pues eso, obviamente la explicación puede ser muy larga y no la tengo pues yo desarrollada, pero eso me hace pensar en el texto de Berquist sobre los trabajadores en América, que él hace un texto comparado de los trabajadores chilenos, argentinos, venezolanos, colombianos.
Y él tiene su hipótesis por qué el movimiento obrero nuestro es tan débil desde la mirada de Bergquist, es porque nosotros somos tremendamente individualistas desde la mirada de Bergquist. ¿Sí? Claro, él hace toda una exposición, ya, entonces habría que entrar a mirar si estamos o no de acuerdo, pero es justamente el individualismo liberal lo que contrasta un poco con ese altruismo, como tú lo planteas, puede ser una explicación, pero es la idea de grupo, es decir, cuando uno tiene una red de apoyo uno se siente mucho mejor en la vida. Y pues eso le da como pánico al doctor Bejarano, ¿no? Le da como pánico que de pronto los japoneses sean solidarios entre sí, sean altruistas, que estén dispuestos a morir por, digamos, causas colectivas, ¿sí? Eso le da un poquito de pánico. Y para cerrar, lo último es sí, el odio de clase, el odio racial, el odio, etcétera, es lo que mueve la política lastimosamente. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, digamos, respecto a la pregunta sobre los ojos indígenas, digamos, no es explícita esa referencia, digamos, los ojos indígenas son manchurianos, pero empezamos a encontrar, eso, por eso me distraje un momento, al que le interese, digamos, el tema que está mencionando la profesora, el texto de Martínez, Tópico y Raza, Miguel Jiménez López y Migración Japonesa en el Cauca, es todo un compendio de estos discursos eugenésicos que se empezaron a levantar respecto a este Japón. Y ahí encontramos la referencia a la ley 114 de 1900, de 1922. Sí, discúlpenme el inconveniente. En donde la ley empieza a ser una distinción tanto cultural como biológica, porque dice, oiga, es que nosotros no podemos cruzar a japoneses con indígenas porque el resultado sería una abominación, pero al mismo tiempo tenemos que regular la entrada de japoneses porque alterarían la cultura colombiana. Entonces empiezan a formular leyes que no solamente siguen una eugenesia, digámoslo así, biológica, sino también empieza a seguir unos lineamientos de lo que se creía era Colombia. Y eso colombiano estaba siendo atacado por estos migrantes que llegaban, incluso los indígenas. Es por eso que el cruce entre estos dos se veía con tanto temor. Digamos que respecto a lo de este temor, el por qué, digamos, el colectivo causaba tanto miedo, se ve mucho en lo que son estas noticias de guerra, ¿no? Porque siempre en estas imágenes se muestra el túmulo, se muestra esa la cantidad de japoneses que se lanzan contra el ejército americano, pero todos guiados por una misma razón, que es el emperador. Si era, si no era, nunca lo sabremos porque en la revista Cromos no lo dice, pero lo que sí nos muestra era la capacidad de esta gente de ponerse de acuerdo. Y eso es algo que se va a mencionar mucho cuando vemos toda esta guerra, y es, estos tipos se unen y pueden generar grandes cosas y por tal motivo toca tenerlos vigilados. Bueno, muchísimas gracias entonces a los dos conferenciantes. Tenemos que terminar acá porque vamos con 1 hora de retraso. Entonces convocamos a las 2 de la tarde, después del almuerzo. Y nada más, antes de despedirnos, ruego un aplauso para los dos estupendos conferenciantes.